Esto es todo lo que sabemos de la temporada 4 de la serie de Netflix Sex Education. Hay nuevos fichajes para la nueva temporada, incluyendo al genial Dan Levy de Schitt's Creek, pero también algunas bajas de actores que no volverán a la serie. Si quieres saber todo esto y más de este video actualizado, quédate en este video porque seguro es para ti. Sin más que decir, recuerda que yo soy Josué TV. Sex Education se ha convertido en una de las series de Netflix más queridas por los espectadores, y la temporada 4 ya está en camino. Este amor del público no nos extraña. Su mezcla de drama y comedia, su mirada adolescente, su mente abierta con el sexo, su conciencia social y feminista, la serie creada por Laurie Nunn es una de las mejores series originales de Netflix por méritos propios. Cuando estrenó su primera temporada dijimos que Sex Education era todo lo que necesitabas saber del sexo, y John Hughes nunca te dijo: una serie que se toma con sentido de humor las vicisitudes sexuales de sus jóvenes protagonistas, dándole una vuelta de tuerca a los estereotipos del género teen y dando espacio a historias diversas y delirantes que abordan temáticas importantes que van desde el bullying hasta el aborto y el acoso sexual. Como una de las mejores series de comedia de Netflix, todos estos temas se tratan con mucho sentido del humor, aunque sin perder nunca de vista la gravedad que conllevan. Desde entonces, la serie ha crecido y sus personajes también en la tercera temporada. Los alumnos del Instituto Moordale se enfrentaron a la dictadura de la nueva directora del centro Hope, pero Otis, Maeve, Eric, Adam y compañía supieron defender su libertad y sus derechos. Y no nos olvidamos de la doctora Jim Milburn, que convierte un embarazo inicialmente no deseado en un vuelco necesario para su vida. Los nuevos episodios colocaron a la producción bien alta entre las mejores series de Netflix en 2021 y la confirmaron además como una de las series más adictivas de Netflix. La cuarta temporada de Sex Education ya ha sido confirmada en Netflix, y aquí recopilamos todas las novedades que vayan apareciendo. ¿Cuándo será la fecha de estreno? ¿Quién volverá al reparto y qué nuevos fichajes veremos? ¿Cómo seguirá la historia? ¿Estarán juntos algún día Otis y Maeve o lo suyo está condenado al fracaso? ¿Conseguirá por fin la serie colarse en las series más vistas de su historia o seguirá quedándose fuera del ranking? Sex Education temporada 4, fecha de estreno. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 4 de Sex Education. La serie ha sido renovada, eso sí, y esperamos que los nuevos episodios no tarden demasiado en llegar. La tercera temporada se estrenó en septiembre de 2021, rompiendo la tradición que había llevado la serie de ser estrenada en el mes de enero. La pandemia seguro que tuvo mucho que ver con la decisión. Ese mismo mes de septiembre, la serie fue renovada para una temporada 4, por lo que la maquinaria se puso en marcha pronto. Ahora bien, la fecha de estreno es aún pura especulación. Podríamos volver al Instituto Moordale a principios de 2023, de forma que la serie recuperaría ese lugar en el mes de enero y se convertiría además en una de las series de Netflix más esperadas del 2023. De momento, pues ya sabemos que ha empezado el rodaje. Sex Education, la sinopsis. A ver, spoiler de la temporada 3, pero supongo que si estás en este video ya no es spoiler porque seguramente te la viste. ¿Cómo seguirá la historia de Sex Education? Repasemos primero rápidamente lo que ocurrió en el último episodio de la tercera temporada. Otis y Maeve continúan siendo una de esas parejas que no sabemos si acabarán juntas o no. En la temporada por fin lo vemos confesar sus sentimientos y besarse, pero a Maeve le surge una oportunidad increíble para estudiar en Estados Unidos y la toma. Sus caminos se separan y no sabemos cómo estarán cuando se reencuentren, si es que lo hacen, en la temporada 4. Maeve se va a vivir aventuras, pero en su pueblo deja un gran problemón. Tras los eventos y escándalos de la tercera temporada, se anuncia que el Instituto Moordale cerrará sus puertas para siempre. A los jefes no les ha gustado todo el furor mediático que ha causado la institución a raíz de sus honestas conversaciones sobre sexualidad. Así que directamente deciden cerrar el instituto. Esto significa que todo el elenco joven de la serie deberá buscar otros institutos en los que continuar sus estudios. Y no necesariamente todos acabarán juntos de nuevo, o lucharán por la supervivencia de su querido instituto. En declaraciones a Variety, la actriz Amy Lou Wood, que da vida a Amy, dijo, básicamente inusionada sobre la cuarta temporada. Nuestra escuela ya no está, así que estoy confusa sobre lo que está pasando allí. Sé algunas cosas pequeñas sobre mi personaje, pero realmente no sé mucho. Espero que continúe floreciendo porque sentí que estaba creciendo en la tercera temporada.
Será interesante verlos más fuera de la escuela y en sus propias vidas. Por otro lado, Eric y Adam rompen definitivamente su relación. Como bien dice Eric, él está listo para volar y Adam está ahora empezando a caminar. Aunque aquí habrá que tener algo en cuenta. El actor que da vida a Eric, Ncuti Gatwa, ha sido anunciado como el nuevo Dr. Wu en la famosa serie británica de la BBC. ¿Significará esto que no seguirá formando parte del reparto de Sex Education? ¿O podrá compaginar todas sus obligaciones? Habrá que verlo, pero no nos sorprendería ver menos a Eric a partir de ahora. Otros personajes tienen sus propios retos por delante. Amy se encuentra por primera vez sin novio y dispuesta a mejorar su relación consigo misma, y con las secuelas traumáticas del acoso que sufrió en la segunda temporada. Jin dio a luz al final de la tercera temporada, y en los próximos episodios la veremos en un nuevo rol de madre y lidiando con una relación aún poco clara con Jacob, el padre de la criatura. Pero no lo es. Como descubrimos en el final, Jacob no es el padre del bebé de Jin. ¿Quién es entonces? He ahí un misterio por resolver en la temporada 4. ¿Cuál es el reparto de Sex Education en la temporada 4? A falta de que Netflix confirme el elenco oficial de la serie, esperamos que los sospechosos habituales vuelvan a aparecer en la cuarta temporada de Sex Education. Estos son los principales miembros del reparto, muchos de ellos aún por confirmar su retorno. Otis, Jin, Maeve, Eric, Amy, Adam, Jackson, Carl, Biff, Isaac, Ruby, Anwar, Raheem, Jacob, Mr. Groove y Maureen. ¿Y los nuevos fichajes? Ya tenemos algunos muy emocionantes. El actor ganador del Emmy, Dan Levy, se une a la serie para dar vida a Thomas Molloy, un famoso escritor y tutor del curso de Maeve en su universidad de la Ivy League en Estados Unidos. Además, también se unen al reparto Tadea Graham junto a Mary Reuter y los recién llegados Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yasua. Ahora bien, hay personajes que ya sabemos que no volverán a la serie. Simone Ashley, que da vida a Olivia, anunció que no volvería debido a sus compromisos con los Bridgerton. La actriz fue la protagonista de la segunda temporada y volverá para la tercera temporada de los Bridgerton y las siguientes. También han confirmado que no volverán a la serie Ola y Lily. Me ha encantado ser parte de Sex Education y dar vida a Ola, pero desgraciadamente no me uniré al equipo en la cuarta temporada, reveló Allison en una entrevista con Capital Extra. Se debe a otros compromisos profesionales. Voy a hacer otras pequeñas cosas, unas oportunidades que me han surgido, tenía que decir adiós en algún momento. Pues nada, toca despedirnos de Ola, uno de los mejores personajes de la serie británica. Otra baja más de la serie para la próxima temporada será la profesora Emily Sands. La baja de este personaje ha despertado las dudas sobre su compañero más cercano, Mr. Hendrix, interpretado por Gene Howick. Recientemente, Digital Spy le preguntaba por su participación en exclusiva, a lo que él respondía: yo creo que estoy, pero ¿sabes qué? Realmente todavía no lo sé. Y esa es la verdad absoluta, admitía el director. Están rodando ahora, pero es un elenco tan grande que tarda siglos. Estoy seguro de que estoy en sus planes, pero aún no me han dicho nada. Me avisarán un mes antes de rodar. El actor recalcaba las grandes dimensiones del rodaje y la posibilidad de que un personaje como el suyo formase parte del segundo bloque de grabación que durará hasta febrero. Me enteraré pronto. Si no estuviera ya lo sabría. No es la típica sitcom británica que se roda en 6 u 8 semanas. Este rodaje dura 5 meses. Para concluir, añadía: no quiero decir nada definitivo, en estas situaciones nunca se sabe. En la serie hay 4 personajes principales y luego una infinidad de personajes puntuales. Aunque sea regresar por poco, estaría bien para mí. En relación a la salida de su compañera de trama de las últimas temporadas, el actor mencionaba: soy feliz de estar con ella allá donde vaya, pero también estoy contento de tener más días de trabajo con Netflix. Allí donde esté, que me pida una bebida e iré, pero estoy bastante seguro de que me quedaré aquí, concluía Howick. Aunque no nos hubiese extrañado ver a Ncuti Gatwa despidiéndose de la serie, ya que ha sido anunciado como el próximo Dr. Wu. Además, demasiado para compaginarlo con el rodaje de Sex Education. Nuestros miedos han sido disipados. El actor que da vida a Eric ha confirmado que estará en la temporada 4. ¿Y los nuevos fichajes? Sabemos que Sex Education incorporará 2 personajes trans en la nueva temporada y está buscando a los intérpretes. De momento no conocemos un poco sus personalidades. Son Abby y Kent,
definidos en el proceso de casting como una pareja poderosa. Abby tiene una vibra de Winona Ryder de los 90 y es la líder de su grupo y la abeja reina de su universidad. Por su parte, Ken proviene de un hogar que lo acepta, pero no está tan seguro de su posición como un chico popular en su universidad. Es tonto, olvidadizo y un gran oyente, y ha estado con Abby durante un tiempo. Por ahora, la principal incorporación anunciada es la de Dan Levy, ganador del Emmy por su trabajo como protagonista en Schitt's Creek. Levy interpretará a Thomas Molloy, escritor y profesor de Maeve en su curso de universidad, el Ivy League de Estados Unidos. ¿Será también un interés amoroso? Esperemos que Maeve no caiga en el tópico de alumna enamorada de un profesor. También se unen al reparto con más misterio en torno a sus personajes Tadea Graham como Dr. Wu, Mary Reuter como Kamikaze y debutantes como Feli Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yashua. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y recuerda que yo soy Josué TV.